terminando. Y los temas que he estado presentando en las mañanas, todavía me faltan 3, ¿cierto? 3 temas, incluido este. Tiene que ver con Romanos 12:2, ¿cierto? No te conformes a este siglo, no te amoldes a este siglo. Partimos ayer con una introducción, profundizando en estos 2 versículos, Romanos 12:1 y 12:2. Obviamente ahí el corazón de esta exposición es no te conformes a este siglo. La palabra conformarse viene del griego, susquematizos, no os conforméis. De ahí viene nuestra palabra en español esquemas, esquematizos, ¿ya? Tiene que ver con apariencia, tiene que ver con semejanza, ¿cierto? Y el apóstol Pablo nos dice, no se amolden, ¿cierto?, al esquema de este mundo, a las distintas filosofías, ideas, ideologías, modas que hay en el mundo y que están cautivando la mente, porque lo que cautiva el mundo es la mente. Y el término mundo, ayer también lo revisamos en profundidad, o el siglo, no te conformes este siglo, mundo, es la palabra griega aion, que significa un periodo marcado por características morales o espirituales. No se refiere a un periodo determinado, un periodo de duración indefinida, aunque el sentido propio de esta palabra es eternidad, pero se traduce siempre como mundo. El mundo pasa, ¿cierto?, y sus deseos. Esta es la palabra aion. Demas me ha desamparado, amando a este mundo, ¿cierto? Y ahí está este concepto. Y ahí revisamos varios versículos, no sé si lo leí todo ayer, pero por ejemplo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ahí está la expresión aion, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, lo cual nos habla que el concepto de mundo o de siglo es un poder espiritual, es un poder que está gobernado por un Dios con minúscula, ¿cierto? Está gobernado por Satanás y sus legiones, el mundo, ¿ya? Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos quiere decir, no te amoldes a este poder espiritual que es el mundo. No es lo mismo el cosmos que el aion. El cosmos, el concepto de cosmos tiene que ver con orden, es lo contrario del caos, y el cosmos tiene que ver con la creación de Dios. Todo Dios lo hizo en su orden. Y cuando la Biblia dice el mundo pasa, no dice el cosmos pasa, no, dice el aion pasa. Porque aion tiene que ver más con un poder espiritual que gobierna un determinado periodo de tiempo, mundo, con un poder, una fuerza. Y conformarse a este siglo tiene que ver con adoptar ciertas influencias, ciertas ideas, ideologías, esquemas de pensamiento, apariencias de pensamiento, ¿ya? Y eso es lo que tenemos entonces que entregar nuestra mente al Señor para que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, eso de la renovación del entendimiento también es un tema bastante amplio, ¿no? Eso lo podría ver en otro campamento. Porque yo me voy a centrar solamente en esto, no te conformes a este siglo. Y después el segundo tema, la segunda parte fue no te conformes al espíritu humanista y racionalista. Y hablamos entonces de algunas definiciones, ¿cierto?, como el movimiento renacentista, que propugna el retorno a la cultura greco-latina, el retorno a las bases, a las raíces clásicas griegas, a los valores humanos, un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la subsensibilidad humana y de la inteligencia humana pueden ser satisfechas o se puede satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Y por otro lado, el racionalismo lo entendemos como un sistema filosófico que funda sobre la sola razón de las creencias religiosas, ¿ya?
El padre del racionalismo fue Immanuel Kant, filósofo, ¿ya? Si quieren investigar por su cuenta del tema. Y hablamos del origen bíblico del humanismo ahí en Génesis 11, ¿cierto? Con la Torre de Babel, ¿cierto? Hagámonos una torre, hagámonos un nombre. El humanismo entonces tiene que ver siempre con exaltar al hombre, al ser humano y al ingenio y la obra humana. Y se expresa en el gobierno humano, en la deificación o divinización del hombre. Se caracteriza, por la segunda parte de las características espirituales del humanismo, por la soberbia, hablamos de Romanos 1:21, que se envanecieron en sus razonamientos, por la tibieza, como la iglesia de la Odisea, que es un tipo de iglesia humanista, una iglesia que dice, todos ricos, no tenemos necesidad, pero era una iglesia tibia, era una iglesia híbrida. El problema de la tibieza es que la tibieza no se reproduce. La naturaleza híbrida nos dice la naturaleza que no se reproduce. Por ejemplo, la misma... ustedes saben que las especies no se pueden mezclar. La única especie que se mezcla son las mulas, ¿cierto? Ahí tenemos el caballo y el... ¿Perdón? El burro. Pero las mulas en sí no se reproducen. Porque la naturaleza híbrida no se reproduce, ¿no? Eso pasa con la tibieza. Cuando tenemos una naturaleza híbrida, no nos reproducimos, no justificamos, no crecemos en el Señor, no ganamos a otros. Y hablamos también, ¿cierto?, del ateísmo como una característica del humanismo. Lo que dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, Salmo 14, Salmo 53. Y finalmente vimos que hay expresiones del humanismo y racionalismo en la Iglesia, como la alta crítica o la teología liberal, que es racionalizar la teología, que es un movimiento de fines del siglo XIX, la moral posmoderna o la moral humanista cristiana. Ya hablamos que la posmodernidad va eligiendo lo que le conviene solamente del cristianismo y lo que no le conviene lo deja fuera. Por eso hay personas que dicen soy cristiano pero soy homosexual, soy cristiano pero creo en tener pareja y no casarse. Los atajos que estaba exponiendo recién, ¿cierto? Eso es muy propio del humanismo. Y en conclusión, Dios es un Dios celoso, ¿cierto? Y necesitamos derribar las estructuras humanistas, la Torre de Babel. A veces en la cabeza tenemos una Torre de Babel, vemos incluso en nuestro servicio, hay ministerios que están basados en este principio de la Torre de Babel. Más que honrar a Dios, queremos honrarnos a nosotros mismos, crear nuestra propia Babilonia. Y debemos guardarnos de ese espíritu, chiquillos. Todos potencialmente podemos caer en esto. Y más cuando hemos pasado por el sistema de enseñanza, toda la enseñanza mundial, desde la básica hasta la universitaria, está bajo un paradigma de las humanidades, de la enseñanza humanista. Y bueno, Jesús dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Y Jesús dijo, guárdanos, hermanos. San Juan 17, ¿cierto? Y es nuestro deseo que el Señor nos guarde de este espíritu humanista, de este espíritu racionalista, que nuestras mentes sean guardadas. Debemos volvernos al Dios de la palabra, el Señor de la palabra. Eso es en síntesis lo que vimos ayer. Hoy día quiero exponer el tema no te conformes al espíritu rebelde y violento. No te conformes al espíritu rebelde y violento. La escritura está en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a ir al origen de este espíritu. Versículo 6 y después del 11 al 13.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo destruiré la tierra. Amén. Honra tu palabra en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida. En el nombre de Jesús. Amén. La violencia y la rebeldía son dos cualidades almáticas. ¿A qué me refiero con almático? Que vienen del alma, que vienen de los sentimientos, de las pasiones humanas, de las emociones humanas, de las actitudes humanas, que son maquinadas por el ser humano en su naturaleza carnal. Pablo en Romanos 7 dice: hallo esta ley en mis miembros, o en mi cuerpo. Es interesante cuando uno estudia la antropología bíblica y entendemos que somos tripartitos. No es que seamos así, aquí está el cuerpo, aquí está el alma, acá está el espíritu. A veces esta cosa está mezclada. Conversaba con mi hermano, con José, en la mañana, que la psicología ve al hombre de una manera bipartita, de dos partes. Y si usted estudia la antropología, hay muchos teólogos que son dicótomos. Es decir, que el hombre solamente es cuerpo y alma, y que no diferencian entre el alma y el espíritu. Otros dicen que el cuerpo y el alma es lo mismo, entonces el hombre es cuerpo y espíritu. Pero yo prefiero ser fiel a lo que siempre hemos escuchado, y segundo porque nos explica mejor la naturaleza humana, ¿ya? El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Son los dicótomos, ¿ya? Nuestro cuerpo tiene que ver con lo exterior, ¿cierto? Y el alma, ¿dónde está el alma? La vida del hombre, la vida física del hombre. El alma, dice Levíticos, está en la sangre. En la sangre está la vida. La palabra vida se traduce como alma, nefesh, alma. Distinto al ruach en hebreo, que es el espíritu. Es interesante estudiar este tema en profundidad, porque descubrimos que en nuestra naturaleza humana, en nuestra sangre, en nuestro ADN, está nuestra alma. El alma se transmite de generación en generación. No es que al nacer un niño o al procrear un bebé viene un alma del espacio y lo que sea. No. Las cualidades almáticas se transmiten de generación en generación porque están en la sangre. Por eso que desde esa perspectiva se sustenta bíblicamente el tema de las maldiciones generacionales. Yo sé que es un tema que ha sido un poco manoseado, que depende de quién lo escuchen, pueden encontrar una perspectiva un poquito forzada. Pero no porque se haya enseñado mal, quiere decir que ese tema no exista. Lo que se llaman maldiciones generacionales tiene que ver con cualidades almáticas que se pasan de generación en generación. Cuando uno pastorea iglesias históricas, como Lautaro, como Puerto Montt, uno conoce familias arraigadas en una iglesia. Familia X, ya el abuelo, el hijo, el nieto, el bisabuelo. Nosotros en Puerto Montt tenemos familias de nietos y bisnietos de los fundadores de la iglesia. Entonces, yo no nací en Puerto Montt, así que no los conozco de tantos años. Y a veces yo
Yo también soy almático a veces, con mis reacciones con las ovejas. Yo le digo a mis colegas del presbiterio, no se olviden que soy patagón. Y el gaucho va a sacar siempre el berijero, ¿no? Con las ovejas. El pastor patagón siempre va a sacar el cuchillo para... Ay, no, pero Dios me ha ido enseñando. Y otro colega del presbiterio, que sí es puertomontino, que toda su vida en la iglesia, él me dice, tranquilo Fernando, me dice, tranquilo, él es de la familia tanto, me dijo, ellos son así, ¿no? Y me empieza a contar, su mamá era así, su abuela era así, su bisabuela era así. Y como que él lo asume porque son ciertas características almáticas que ciertas familias traen. Los que han estudiado carreras de la salud saben que el ADN es modificable, ¿cierto? El ADN es modificable. No se lo puedo explicar cómo porque no es mi área, pero yo recuerdo que hace años atrás tuve un estudio bíblico sobre el tema de la depresión, un buen tiempo atrás, y me puse a investigar ese tema. Sin ser experto en el área de salud, por ahí investigué y todo eso. Entonces, cuando Cristo nos salva, el milagro de la salvación es que cambia nuestra naturaleza, somos nueva criatura. Y también cambia algo en nuestra alma, la santificación, lo que yo le hablaba ayer, estas ropas de lino, porque las ropas de lino hablan de la santificación, ¿cierto? Es un trabajo nuestro, va cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. La transformación que hace el Señor es algo tan maravilloso que incluso llega un momento que nos enfrentamos a nuestras características almáticas. Yo vengo de una familia almática, somos Madariaga, de origen vasco. Los vascos son muy temperamentales. Mi papá era el más mansito de sus hermanos y sus hermanas. ¿Cómo será el resto? Decía yo. Y uno lucha con sus propias características almáticas. Otras personas no son tan explosivas en su carácter, pero tienen otras mañas. Otros son picados de la araña, esa es su debilidad. Otros son tentados con la plata, hacen cosas porque son buenos para guardarse lo ajeno. Qué bueno que eso en Lautaro no pasa, ¿no? En otros lados no, pero se ha dado. La violencia y la rebeldía son dos características de base, son, digamos, características almáticas propias de nosotros. ¿Dónde trabajan los demonios, por ejemplo? En el alma. En el alma. Yo no sé lo que ustedes piensan al respecto, no me voy a meter en temas de doctrina ahí, mi colega presbítero no me va a estirar las orejas. Pero los demonios también afectan a cristianos. ¿Cómo? Si somos cristianos, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu. El Espíritu viene de Dios. Los que no son cristianos, no son salvados, su espíritu está muerto. La muerte espiritual. Tienen espíritu pero está muerto, no existe. Pero los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu. Mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Mi espíritu ama a Dios. Mi espíritu quiere orar, mi espíritu quiere leer la palabra. Mi alma no. Y nuestra tarea es gobernar nuestra alma con nuestro espíritu. Por eso alimenta tu espíritu, aliméntalo con Biblia, con palabra, con oración, con fe. Para que el día de la prueba tu espíritu venza, no tu alma. Por ejemplo, el libro de Gálatas. Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? La palabra hechizado es la palabra embrujado. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Pedro le dice a Ananías y Zafira: ¿por qué Satanás llenó
corazón. Creo que hay base suficiente para hablar de cristianos influidos, no voy a decir poseídos, pero sí influidos, influenciados, atacados por espíritus, por demonios. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, hermanos, nos hemos visto enfrentados a poderes de las tinieblas? Yo personalmente he tenido varias experiencias al respecto, pero en nuestra alma, en nuestra naturaleza carnal, ahí está el pecado, ahí está el campo de trabajo, ahí está lo que tenemos que tallar todos los días y batallar con nosotros mismos. Otro detalle del tema del alma. Ustedes saben que la sangre se produce en los huesos. ¿Es cierto eso, cierto? Yo miro a la enfermera, ¿cierto? Por eso el rey David dice: cuando callé, mis huesos se envejecieron, se secaron mis huesos. Muchas enfermedades reumáticas están asociadas a problemas del alma, ¿cierto? Ahí tenemos señor farmacólogo, farmacopeia, griego, ¿cierto? Muchas enfermedades de los huesos están, la artrosis, por ejemplo, las investigaciones dicen que está muy asociada a problemas psicológicos. La Biblia le llama problemas almáticos. Por eso hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el alma, los sentimientos. Yo tuve una palabra fuerte anoche que pasé a decir: el Señor quiere colocar un manto de gozo. No se entristezcan, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y muchas veces hay temas no resueltos en nuestro corazón que afectan nuestras capacidades almáticas. Ahora, lo peligroso del alma es lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y torcido, ¿quién lo entenderá? Los sentimientos en el alma es peligrosa. Por eso hay que guiarse por el espíritu. Ahora, el alma también tiene cosas buenas. El alma no es solamente mala. El alma es bondadosa. El alma es solidaria. El alma también tiene ciertas capacidades perceptivas, que no es el discernimiento espiritual, no, es lo que se llama el sexto sentido. Las mujeres tienen un alma, digamos, capacidades almáticas distintas a los hombres. Por eso es que las mujeres son más perceptivas, tienen más discernimiento. Y en algunos casos no es discernimiento, sino que son cualidades almáticas, propias del alma. Distinguir una persona si es de confianza o no, ese tipo de cosas son cualidades del alma. El discernimiento espiritual es distinto porque es ajeno al alma. Yo personalmente, siempre lo he dicho, no soy una persona muy perceptiva en temas almáticos. Más por la formación que tengo, soy bien cuadrado en algunas cosas, así que no soy así de piel. Por eso cuando el Señor me da testimonio de algo, yo no dudo, porque mi alma no es de leer mucho a la gente. Claro, por ser profesor, uno va adquiriendo más experiencia, pero cuando uno tiene testimonio de algo por el Espíritu Santo, yo digo: Señor, sí, esto es lo que tú me estás mostrando, porque yo así de cualidades así naturales soy bastante ingenuo, no soy una persona muy de piel, así de tacto, no. Pero cuando tengo una percepción sobre algo, yo digo: Señor, gracias, Señor, porque esto me lo reveló el Espíritu, porque mi alma no es así, no es perceptiva. El alma también imita mucho las cosas del Espíritu. Hay profecías almáticas, pero son reveladas por el Espíritu, que son deseos. Hay avivamientos o pseudo-avivamientos almáticos, que es la manipulación de emociones, llegar a ciertas catarsis. Esos son poderes almáticos. El espíritu no, el espíritu es otra cosa. Por eso yo le digo, hay que buscar lo verdadero, hay que buscar lo espiritual, no confundirse con el alma. Obviamente el alma también va a entrar a estas cosas, porque nosotros estamos hechos de sentimientos, de emociones, o también va a entrar a jugar su papel, pero lo que gobierna es el espíritu. Bueno, es un tema interesante, podríamos seguir ahondando, pero lo digo porque hay que distinguir
en que hay cualidades que son propias del alma. Y la rebeldía y la violencia son cualidades almáticas que en la sociedad del tiempo de Noé estaban plagadas. La naturaleza humana se infectó genéticamente. Genéticamente. La sociedad era violenta. La violencia se empezó a heredar genéticamente. Yo no sé qué piensan ustedes de Génesis 6, de estos hijos de Dios que tuvieron relaciones o que tomaron hijas de los hombres y nacieron gigantes. No voy a entrar a la interpretación. Pero sí hay una cosa, cambió la genética humana. Eso es indiscutible porque nacieron gigantes. Lo más probable es que eran ángeles caídos, porque es lo que dice el libro de Job, ¿cierto? Los hijos de Dios. Otros dicen que no, que fue la línea de genética de Caín que se mezcló con la línea de Set. Pero a mí lo que me queda claro es que algo pasó con la genética del tiempo de Noé, que se transmutó la genética de alguna manera y la tierra se llenó de violencia. Eran personas, era una sociedad muy almática, muy fuerte de alma. Y hay que tener cuidado con estos poderes almáticos, porque la única manera de gobernar poderes almáticos es a través del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Porque esta expresión sangre ni carne, ahí está metido lo que es el alma. En la sangre, ahí va el alma. No es contra los poderes almáticos. Oraciones almáticas, viejo. Empiezan a orar y a reprender demonios. Oye, te mueven en el mundo espiritual, pues viejo, si el mundo espiritual es sensible. Y después tenías una reunión súper cargada, donde uno va a predicar. Yo sé que eso en la otra no pasa, pero por si acaso. El alma. El alma tiene fuerza, tiene poder. Y la violencia y la rebeldía es un poder del alma, es un poder almático. Vamos con algunas definiciones. La RAE, la Santa RAE, Real Academia Española. Desde la perspectiva del derecho, la rebeldía es la situación procesal de quien, siendo parte de un juicio, no compadece al llamamiento que formalmente le hace un juez. Esa es la definición de rebeldía. Y por otra parte, el diccionario bíblico de palabras griegas, el diccionario positivo de palabras del Nuevo Testamento, Bain, dice que la rebeldía es desobediencia, transgresión, una persona contumaz. Hay dos palabras para definir la rebeldía, pero ambas significan algo muy parecido. Y el diccionario hebreo, la palabra hebrea para rebeldía, es mará, mara, con H al final, que es contender, obstinación. ¿Se acuerdan de lo que leíamos ayer de la Torre de Babel? Que la gente se puso de acuerdo y Dios mismo dijo, nadie los va a hacer cambiar de parecer. Obstinación, rebeldía. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Cierto? Al final de su vida, cuando fue rechazado por su obstinación, por su rebeldía. Contender, obstinación, terquedad. Deuteronomio 31, 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que haya muerto? Qué interesante cómo se define aquí la rebeldía. Y Proverbios 17:11. Salmos, Proverbios. El rebelde no busca sino el mal. El mensajero cruel será enviado él. Y por otro lado tenemos la palabra violencia.
La RAE, Real Academia Española, dice que la violencia es la acción contra el natural modo de proceder. Muchos femicidios han ocurrido por un ataque de ira, un ataque estrepitoso de ira. Y ahí ocurre lo que dice el diccionario, una acción contra el natural modo de proceder. Y después entrevistan a los vecinos, ¿no? Pues el caballero era buena persona, salía a comprar el pan en las mañanas y de repente mató a su señora. Violencia. El diccionario Baine dice que la violencia viene de la palabra hebrea Hamas. El grupo Hamas, que es un grupo terrorista, tiene esa misma raíz. Iniquidad, malicia, afrenta. Y en el griego, esta palabra denota fuerza, el verbo violentar, biazo, oprimir violentamente, o abrir paso a la fuerza. Eso significa violencia. Leamos Jeremías 22:3. Jeremías, Lamentaciones, Jeremías. Así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de la mano del opresor. Ahí está la palabra Hamas, violencia, el opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Eso nos habla de violencia. Y otra palabra que también está asociada al campo semántico de la violencia es la palabra feroz, peligroso, duro, violento, que es la palabra calepos, que un ratito más la voy a revisar, por ahí a revisar los versículos. Rebeldía y violencia. La sociedad del siglo XXI están plagadas de estas características, de rebeldía y de violencia. Es interesantísimo ver cómo desde pequeños el sistema educacional, ¿cierto?, la sociedad misma, entrena a la gente para ser rebelde, para destruir la autoridad. Mi hermana es profesora. Si uno compara la profesión docente, cada vez, sobre todo en las ciudades grandes, los niños son más violentos. Cuesta más ser profesor, cuesta más poner orden. Yo soy inspector general de un colegio, como les contaba estos días, y uno ve que la rebeldía es un asunto que nace desde muy pequeño. Y cuando se detectan los niños que pueden ser potencialmente violentos o rebeldes, se detecta desde muy chiquititos, en pre-kinder, ya tienen esos rasgos. Nosotros tenemos un niño que le da una especie de ataques de ira y no los podemos gobernar. Es terrible cómo la violencia se apodera de ese pequeño que está en primero básico. Pero en el siglo XXI, en nuestra sociedad chilena, es impresionante cómo la violencia y la rebeldía hoy día se está sembrando en el corazón incluso de los jóvenes, en las universidades, en los centros de estudio, en la opinión pública. Siempre se está enseñando a luchar por los derechos, a luchar por esto otro, pero siempre en oposición a la autoridad, a romper los sistemas, etc. Y quiero, en este estudio, que lo voy a hacer en dos partes porque es bastante extenso, hoy día voy a hablar de la primera parte, presentar tres visiones sobre este tema. En primer lugar, una visión sociológica. Una visión sociológica. En segundo lugar, una visión escatológica. Una visión escatológica, es decir, la violencia y la rebeldía desde la perspectiva de los tiempos finales, ¿cierto? Eso es escatología. Y en tercer lugar,
una visión espiritual, que eso sí lo voy a compartir mañana, porque ya ahí me voy a ahondar en otros temas. Una visión espiritual. Partamos con la primera parte, número 1, una visión sociológica. La rebeldía y la violencia se han validado como virtudes del siglo XXI. Hoy día hay muchas personas que alaban al violento y al rebelde. Tiene carácter, tiene determinación, es un pueblo rebelde. Fidel Castro en un discurso en las Naciones Unidas en la década del 60, él hablaba de la justa rebeldía de los pueblos y decía que la rebeldía era el derecho de los pueblos de librarse de sus opresores. Y esa era la justificación de la revolución cubana y de una revolución de izquierda que se quiso implantar en toda Latinoamérica. Una revolución, por lo demás, que tuvo una segunda oleada después de la caída de los gobiernos de facto en Latinoamérica, desde el año 90 en adelante. Si ustedes se dan cuenta, hubo un momento en Latinoamérica que toda Latinoamérica estaba hacia la izquierda, políticamente. Argentina con los Kirchner, Chile, desde Ricardo Lagos en adelante, Perú, aunque Perú tuvo sus bemoles, Ecuador, Colombia y Venezuela, porque fue el ícono del chavismo en adelante. Que ustedes ven cómo está terminando el proyecto que se empezó a instaurar a fines de los 90, está cayéndose a pedazos. Brasil con el señor Lula da Silva y la señora Dilma Rousseff. ¿Y por qué el pueblo brasileño ahora se volcó a una extrema derecha, hacia el autoritarismo? Porque estos proyectos revolucionarios se están desmoronando. Y vamos a caer, no en el sentido negativo, pero hoy día la sociedad latinoamericana está rechazando esos proyectos porque ya están fracasando, han fracasado. Chile nunca ha caído tanto en los extremos, por eso nosotros vamos de una izquierda parcial a una derecha parcial. Los chilenos somos más equilibrados, otros países latinoamericanos son extremistas, van de un extremo a otro extremo. Dios libre nuestro país de todas estas cosas. Dios nos libre. Pero se han validado la rebeldía y la violencia como virtudes del siglo XXI, como cosas dignas de alabanza. Lo primero, desde un punto de vista sociológico, esto se refleja en el derecho a la identidad y la autodeterminación personal. Derecho a la identidad y a la autodeterminación personal. Y esto tiene varios fundamentos. En primer lugar, se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento de 22 artículos que fue promulgado en el año 1948 en la tercera reunión de las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Y no tiene nada de malo el tema de los derechos. El problema es que cuando a todo se le pone enfoque de derechos, hay un problema. Hay un problema. No se pueden desligar los derechos de las responsabilidades. Es interesante que hoy día todas estas reformas curriculares que ha habido en la educación, yo he tenido que leer mucho el tema de convivencia escolar, porque es mi área, y habla del enfoque de derechos. Y el enfoque de derechos está basado en los derechos humanos. El enfoque de derecho le ha quitado mucha autoridad al profesor, al colegio, y le ha dado la autoridad a las personas. Ese es el problema del enfoque de derecho. Que si el enfoque de derecho fuera también para nosotros, como profesores, como adultos de un centro educativo, la cosa sería distinta, sería más equilibrada. Pero hoy día es impresionante, sobre todo estas personas que han estudiado carreras de tipo humanística, servicio social, el enfoque de derecho, la vulneración de derechos. Y ahí se cumple lo que dice Romanos 12, no te conformes, esquematizos al esquema. Hay un discurso prediseñado que viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No tiene nada de malo los derechos humanos, pero los derechos humanos deben estar balanceados, ¿cierto?, por los deberes, por las responsabilidades. Se fundamenta la libertad y la autodeterminación en la actual legislación chilena.
Miren, desde hace algunos años se han venido dando lo que se llaman los movimientos sociales. Los movimientos sociales han configurado lo que es la política en este minuto. Por ejemplo, uno de los herederos de los movimientos sociales en la política es el Frente Amplio. El Frente Amplio nació como un movimiento universitario. Empezaron a tomar las presidencias o las directivas de las federaciones de estudiantes. Ellos se hacían llamar los autonomistas. Movimiento autonomista. El año 2004, 2005, yo me acuerdo que yo tenía compañeros de carrera que estaban en la FECH de la Universidad de Concepción. Y yo conversaba con ellos y les decía, oye, pero ¿cómo se llama ese movimiento? Somos el movimiento autonomista. Yo decía, debe ser algo bueno, porque mi iglesia es Asamblea de Dios Autónoma. Suena bonito porque mi iglesia, Asamblea de Dios Autónoma, autonomista, sí, voy a votar por ellos. No, nada que ver. Y esos movimientos fueron incubando una postura de una izquierda renovada con un discurso distinto. Sobre todo después que el Partido Comunista entró al gobierno. En realidad el Partido Comunista había entrado al gobierno antes. El Partido Comunista entró al gobierno el año 2000. Cuando la Concertación de Partidos por la Democracia, que la gente más antigua va a saber de qué estoy hablando, dejó de tener la mayoría absoluta. Porque Ricardo Lagos, el año 99, no ganó en primera vuelta, tuvo que hacerse una segunda vuelta el año 2000. Y necesitó un porcentaje de voto muy pequeño, pero suficiente para tener mayoría absoluta del Partido Comunista. Estaba viva la señora Gladys Marín, que era muy respetada en la Universidad de Concepción. Mis profesores decían, la señora Gladys Marín, era lo más. Los compañeros decían, la tía Gladys, la tía del pueblo. Estos movimientos se empezaron a incubar muchos años antes. Y hoy día es lo que es el Frente Amplio. El primer gran movimiento social de los últimos tiempos fue el año 2006, la Revolución de los Pingüinos, ¿cierto? Cuando se derogó la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de la Educación. ¿Cuál es el problema de la LOCE? Que fue hecho los últimos días del gobierno militar, de Augusto Pinochet. Se tenía que derogar el tema del lucro en la educación y las mismas cosas que ustedes han venido escuchando últimamente. Pero estos movimientos sociales, chiquillos, abran los ojos, están manipulados. Están manipulados. El otro movimiento social fuerte fue el 2011, el de la gratuidad. Yo estuve en Concepción en ese año. Ya salió de la universidad. En un café frente a la plaza de Concepción, en el Café Haití. En ese café se juntan profesores jubilados de la Universidad de Concepción. Se juntan también, sobre todo profesores de corte masónico. Lo sé bien, que tuve profesores que yo trabajé con ellos en la universidad, fui varias veces a tomar café ahí, conozco el ambiente. Y me junté con un profesor que me hizo clase en la universidad, que ya está jubilado, del cual todavía somos amigos, y los dirigentes del movimiento social del 2011 iban a ese café en las tardes a juntarse y hacerse asesorar por estos señores. Entonces esos cabros que salían en las calles dirigiendo estos movimientos estaban aliados con los autores intelectuales que eran masones de izquierda, masones comunistas, masones autonomistas. Y se empezó a fraguar una serie de leyes. La ley de la gratuidad universal de la educación. Suena bonito, ¿cierto? Pero nada es gratis en esta vida. No hay nada más caro que aquello que el Estado da gratis. Cuidado con eso. Financiado por medio de impuestos y financiado por medio de endeudamiento de Chile ante el Banco Internacional.
Si ustedes investigaran cuántos miles de millones de dólares se endeudó el gobierno de la señora Bachelet, está comprometido a alto porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora, este tema de la gratuidad universal de la educación es un buen eslogan. A todo el mundo le gusta que la educación sea gratis. El problema es que todo este movimiento ha traído una serie de letras chicas. Porque si la educación es gratis, el Estado pone las reglas de la educación. Si la educación es gratis en los liceos, el Estado pone las reglas. Por ejemplo, una de las cosas que el sistema educacional chileno tuvo que hacer es bajar el nivel de repitencia. Hace 10 años atrás, la repitencia en Chile, en la enseñanza media, era alrededor del 10%. El Banco Internacional le pidió bajar la repitencia a menos de un 7%. Por eso es que se cambiaron los decretos de evaluación. Por eso que quiere eliminar la repitencia en el primer ciclo de enseñanza básica. Y un montón de cambios que han hecho que la calidad de la educación baje. Hoy día cuesta dejar repitiendo un chico. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, dejaba 10 cabros repitiendo. No, pero nunca por lenguaje, cuando era profesor jefe. Pero uno no deja a nadie repitiendo, ellos repiten solo. Gracias, hermano. Una menta. Ellos repiten. Yo me acuerdo que una vez como profesor jefe me peleé con un profesor, pero el profe se molestó conmigo, un profesor de matemática, porque el chico había quedado repitiendo. Provocó, me decía usted, profe. Lo que pasa es que este chico estaba repitiendo, entonces tú como profesor jefe, ¿qué haces? Y yo le dije, hágalo pasar. Ya, no, este cabrón, hágalo pasar. De tercero medio a cuarto medio, no, ¿cómo va a repetir? No, que pase el curso. Yo me la jugué para que pase el curso. No sé, este cabrón va a cambiar en cuarto medio. En cuarto medio se puso flojo. El señor en junio estaba repitiendo. Eso fue el primer, segundo año que estaba haciendo clase. Le dije, nunca más voy a abogar por nadie para que pase el curso. Aquel que pase el curso se ganará su nota. Pero los decretos de evaluación han cambiado, que hoy día facilito pasar el curso. Todas esas cosas, chicos, no son gratis. Son compromisos internacionales para que el Banco Internacional financie la reforma de educación. Estamos hablando de la legislación chilena. Ley de no discriminación, ley Zamudio e identidad de género. Ustedes saben, o a lo mejor no saben, que junto a una ley se aprueba la ley, pero a los 6 meses después viene el reglamento de la ley. Y la Superintendencia de Educación no fiscaliza por la ley, fiscaliza por el reglamento. Ese es el problema. Y los reglamentos no son tan bullados en los medios de comunicación, pero cada barbaridad que sale ahí, ¿no? Por ejemplo, habían propuesto hacer baños transgénero, estas cosas, eliminar el uniforme sexista, todos se visten iguales, etc. ¿Saben, por ejemplo, en un colegio en Yanquihue, cerca de Puerto Montt, tuve el año pasado, el verano pasado, tuve que ir a una reunión a la Provincial de Educación. Como mi jefa no podía ir, tuve que ir yo, en representación de la directora. A unos chicos, 2 jóvenes, los pillaron besándose. Eran homosexuales, obviamente. El inspector general los suspendió, porque eso no se puede hacer. Al otro día llama al colegio don Rolando Jiménez. Literalmente se subió y se bajó a garabato al director. El colegio estuvo expuesto y tuvo que pagar una multa de 22 millones de pesos. Tuvo que apelar, durante 3 meses de apelaciones bajaron la multa. Es terrible este tema. Porque el colegio tenía que probarle a la Superintendencia de Educación que tenía el mismo criterio con alumnos heterosexuales y homosexuales. ¿Está en el reglamento? Justamente, está en el reglamento. Cuando yo llegué en marzo, mire, vamos a cambiar el reglamento. Aquí los chicos pueden andar hasta de la mano, nada más. Entonces, una de mis funciones,
Yo ando con una especie de espátula, ando el chico abrazado, besándose, separando. Espátula. Claro. Este año quiero implementar unos baldes de agua fría, a ver si... Bueno. Leer el reglamento, mira el reglamento, dice que usted puede estar de la mano. El reglamento, me acuerdo que hace como 3 años atrás, el reglamento decía que pueden abrazarse. Eso decía el reglamento. Y un día pillé a un chico abrazado debajo de la falda. No era muy decorosa la escena, entonces yo me lo llamé a la oficina, cabrón, vamos, este es un colegio básico y medio, hay niñitos chicos, lo están viendo, tú estás con las piernas abiertas. Y me siento el discurso. El cabrón me dice, pero profe, acá dice que podemos estar abrazados. ¿No estás abrazado? Ya, cuento corto, sacamos los abrazos, ya, de la mano. Listo. Porque las leyes están así en este tiempo. Ley de aborto y matrimonio homosexual. Todavía no es ley, pero de a poquito ha ido entrando. Despenalización del aborto, matrimonio homosexual ya, ley de unión civil. ¿Me fijan? Pero el proyecto va para allá. Yo me acuerdo cuando que entrevistaban a una dirigente de estos movimientos sociales y dijo, nosotros queremos aborto libre, gratuito y de calidad. Eso es lo que queremos. Espíritu de violencia, de rebeldía, se ha enquistado y está fundamentado en la legislación chilena. Segundo, movimientos sociales. Está el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento internacional de la nueva izquierda. Eso es el movimiento feminista. La izquierda, el comunismo, el socialismo, ya tuvo su época dorada, digamos, en la Guerra Fría, con la Unión Soviética, ¿cierto? Con la política de dos bloques, con la Revolución Cubana, todo eso. Pero este proyecto se desmoronó a fines de los 80, con la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Con el derribamiento del muro de Berlín, ¿cierto? En sí, el comunismo tradicional del siglo XX fracasó, murió, ya no es el mismo comunismo. Entonces, en Sao Paulo, en el año 90, se hace un congreso de los movimientos de izquierda y tuvieron que levantar nuevas banderas. Bueno, ya esto es la lucha de clases, ya como que dejó de ser la bandera del comunismo. Una de las banderas de la nueva izquierda, ¿ya?, es el feminismo. El feminismo es un movimiento radicalizado, con las chapas del feminismo. Pero detrás hay una ideología de nueva izquierda. ¿Sabían ustedes que el Partido Socialista tiene 3 tendencias? Están los socialistas renovados, están los socialistas clásicos y está la nueva izquierda. Y la nueva izquierda se caracterizan por ser una nueva izquierda de una moral, digamos, mucho más avanzada, entre comillas. La señora Michelle Bachelet, sobre todo en su segundo mandato, gobernó con la nueva izquierda, influido por este neomarxismo, estos movimientos internacionales que se han infiltrado. Esto comenzó lentamente con el tema de la paridad de género, a fines, por ejemplo, el año 2005 empezó este tema, ¿ya? Empezar a tener paridad de género, en especial en el plano de la política. Pero el feminismo busca destruir la estructura familiar basada en el matrimonio. La definición de familia va a obviar el tema del matrimonio. Busca también destruir en la Iglesia la autoridad ministerial basada en la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Teo, Dios, el gobierno de Dios. Y Dios gobierna a través de hombres llamados. Eso es teocracia. Dios gobierna a través de siervos del Señor con llamamiento. No perfectos. Los pastores no somos perfectos, pero el Señor nos ha llamado. Eso es lo que hace la diferencia. Y debemos establecer como presbiterio, como ancianos de la iglesia, teocracia, gobierno de Dios en las iglesias, en los jóvenes, formarlos con una mentalidad de teocracia. Porque estos movimientos quieren destruir la autoridad ministerial, porque no reconocen la autoridad.
Otro aspecto de los movimientos sociales, crisis de las instituciones, crisis de la Iglesia Católica. No tengo que comentar mucho, ¿cierto? Ustedes han visto en las noticias todos los casos de pedofilia, ¿cierto? De acusaciones, los obispos chilenos que fueron citados a Roma, algunos obispos destituidos. Estas cosas no son casuales, chicos, estas cosas son premeditadas. La Iglesia Católica tiene que entrar en una profunda crisis para replantearse. La Iglesia Católica se tiene que reinventar. El Papa Francisco, un poquito después de asumir de Papa, convocó un consejo de cardenales, pero de cardenales para reformar la Iglesia Católica. Hay dos cardenales importantes, que por lo menos yo he investigado de ellos. Uno es el cardenal de Tegucigalpa, en la capital de... no me acuerdo del país, pero Tegucigalpa es la capital, de Centroamérica. Es el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga. No es pariente mío, era uno de los candidatos a papa, presidente de Cáritas Internacional, un tipo inteligentísimo, una mente prominente, uno de los cardenales latinoamericanos más prominentes, pero es uno de los que está más llevando adelante la teología de la liberación, o sea, el cristianismo mezclado con el comunismo. Y hay otro cardenal francés, que es el cardenal Rec, que fue el cardenal diácono que anunció al mundo la elección del Papa Francisco. Uno que hablaba así como, anuncios, nobis gaudium. Ese francés es muy importante en su rol en la Iglesia Católica, porque él es el que está encargado del diálogo de la Iglesia Católica con el mundo musulmán. ¿Me están captando a dónde va la cosa? Tiene que haber un sincretismo del mundo musulmán y del cristianismo católico. Y en Latinoamérica tiene que haber un sincretismo del mundo católico con el mundo protestante, que es muy potente en Centroamérica. Eso tiene que haber. Porque el falso profeta de Apocalipsis 13 va a dirigir una iglesia mundial. Violencia. Y eso se logra, violencia, rebeldía. Otro movimiento social que está ligado aquí a esta zona y es significativo para mí estar predicando acá en el corazón de la región de la Araucanía. Movimiento de reivindicación mapuche. La cultura mapuche es una cultura ancestral, es una cultura precristiana, antes de la colonización. Y la cultura mapuche tiene una religión animista. ¿Qué es el animismo? Ánimas, almas, ¿cierto? Y todo tiene alma, todo tiene ánimas. Un árbol, la tierra. Es lo que dice Romanos capítulo 1, ¿cierto? Dando culto a las cosas creadas antes que al Creador. Es un culto a la naturaleza. Es un culto a las fuerzas de la naturaleza. La cultura mapuche es tremendamente almática, mueve poderes. Pero esta cultura mapuche, que tiene una identidad propia, una religión animista, ellos fueron cristianizados bajo lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, no fue muy pacífica su pacificación, sabrán, pero principalmente por misioneros jesuitas. Y la Iglesia Católica, al cristianizarlos, no vamos a decir evangelizarlos, porque no es lo mismo, o al catolizarlos, se cristianizaron a través de un sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Es tomar tanto del animismo como del cristianismo y hacer una sola cosa. Y se volvió una mezcla rara, ¿cierto? Por eso la cultura mapuche es muy respetuosa con la naturaleza, pide permiso a la madre naturaleza. Es hermoso cuando la cultura mapuche se rinde a los pies de la palabra.
porque ellos tienen un conocimiento de Dios que se lo ha dado la naturaleza. Porque la naturaleza, la creación de Dios, ¿cierto?, nos revela a Dios. Por eso Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, eso se llama la revelación. Los pueblos que no tienen, que nunca han escuchado de Cristo, van a ser juzgados conforme a esa revelación. Y en su ignorancia ellos han descubierto también a Dios, porque Dios está escrito en la creación. Y cuando la cultura mapuche, cuando hermanos de ascendencia mapuche, hermanos que hay en la región de la Araucanía, que son miembros de esta iglesia, se rinden a Cristo y se rinden a los pies de Cristo, y traen todo ese conocimiento de su cultura, pero lo rinden a los pies de la palabra, es una tremenda riqueza. Como yo les decía ayer, son gente muy sensible. A lo mejor ellos no entienden mucho del hebreo y del griego, pero tienen otra cosa. Yo valoro mucho cuando comparto con hermanos así, porque son personas que traen una sensibilidad especial, pero tienen que estar rendidos a los pies de la palabra. Pero lamentablemente esta cultura mapuche ha sido infiltrado por grupos de izquierda violentistas, y se está levantando entonces un movimiento de reivindicación mapuche, de sus derechos, de recuperar sus tierras, ¿cierto?, de respuesta a la agresión española, de todo lo que se llama algo ajeno a su cultura. Incluso en esta región, como ustedes sabrán, se han quemado iglesias evangélicas, han matado a hermanos nuestros en nombre de este movimiento. Hay un espíritu de violencia y de rebeldía muy fuerte en ese movimiento, muy fuerte. Debemos entonces a los jóvenes, a los hermanos de esos sectores, abrirle los ojos a través de las Escrituras. Este movimiento trae como base la violencia y la rebeldía. Y ojo, todos los movimientos sociales están manipulados, no se olviden de eso. Te voy a dar otro ejemplo. Año 2012, verano del 2012. Hubo un movimiento social en la región de Aysén. Aysén, tu problema es mi problema. Obviamente nosotros como buenos patagones estábamos atentos. Yo dormía con la radio Santa María de Coyhaique, ahí escuchaba. ¿Sabe quién estaba detrás de ese movimiento? La democracia cristiana, los señores Walker, y mi ex jefe, yo trabajé con él, el obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora. Pasaba por las barricadas los agentes de la Iglesia Católica. Fue cuando empezó el primer gobierno de Piñera, ese movimiento. Era un movimiento para desestabilizar al gobierno de Piñera y hacer renunciar a los ministros. Entre esos renunció el ministro de Energía después. Los movimientos no son la voluntad popular de la gente, no, están manipulados por otras mentes. Por eso el apóstol Pablo dice, no te conformes, no te amoldes a este mundo, al esquema, al discurso de este mundo. Es fácil comprarse el discurso de la izquierda, el discurso de la violencia, el discurso de la rebelión, mezclarlo un poco con la Biblia y vamos y tenemos aquí una bolsa de gatos. No. El Señor nos quiere transformar y transformar nuestra mente. El diablo nos quiere lavar el cerebro, que es distinto. Como vemos, la violencia y la rebeldía entonces se ha validado en la sociedad. Tiene bases legales en las leyes, sociológicas, en los movimientos sociales. Y los líderes de los movimientos sociales hoy día lo tenemos instalado en el Congreso Nacional. ¿Qué les parece? Se ha enquistado en la sociedad chilena estos movimientos de violencia y de rebeldía y quieren formar y quieren desvirtuar, ¿cierto?, la autoridad. Romanos capítulo 13, ¿cierto?, dice que toda autoridad viene de Dios. Y la rebelión contra cualquier autoridad es rebelión contra Dios. Si te rebelas contra tus padres, te estás rebelando contra Dios. Si te rebelas contra el sistema, entre comillas, te estás rebelando contra Dios. Si te rebelas contra el gobierno, te estás rebelando contra Dios. Porque las autoridades por Dios han sido puestas. La Biblia dice que debemos orar por las autoridades. Porque Dios es quien pone y saca reyes.
Y si Dios ha permitido un gobierno, nos guste o no nos guste, es porque su voluntad está ahí. En segundo lugar, quiero compartir una visión escatológica de este tema de la rebeldía y la violencia. No sé cuánto tiempo me queda. Bonus track de 5. ¿Ah? Un bonus track de 5 minutos. ¿Sí? Estamos pasados, sí. 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 Ya. Entonces sigo después. Lo veo, porque mañana me toca seguir con el mismo tema. Sí. Ya. Sí, para Lo que- voy a presentar solamente. Una visión escatológica desde la perspectiva de los últimos tiempos, ¿cierto? La Biblia dice en el libro de Mateo, y con esto voy a terminar, Mateo capítulo 24. Espera, sí. Rápido. Mateo 4. Mateo 24, 34 al 37. ¿Cierto? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mañana entonces nos vemos con la segunda parte. Bueno. Dios les bendiga, hermanos.